Bien, vamos a dar inicio. Voy a presentarles, bueno, esta es una actividad que se da en el marco de la Escuela de Ciencias de la Tierra, ¿cierto? Donde tenemos el foco de poder dar un sello a nuestra carrera con estas charlas que tienen que ver con innovación, emprendimiento y sustentabilidad. Y por eso tenemos hoy día a María Inés Díaz. Ella es bióloga, con mención en bioprocesos, licenciada de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Bioquímica de la Universidad de Chile. Fue becaria de MESESUB y CONICET para sus estudios de posgrado y ha tenido pasantías en el Instituto Pasteur de Francia y la Universidad Alberta de Canadá. Es docente de la Escuela de Ciencias de la Tierra y parte del equipo de Chile Flying Labs, como coordinadora de proyectos. Ha tenido una destacada participación en temas de innovación, ¿cierto? Donde ha logrado premios como el Mineralízate de Codelco el año 2016, fue finalista de Avoni el 2017, ganadora de Look North AmCam en 2017 también, y ganadora del Start Jerusalén el 2018. En el 2020 fue seleccionada en la convocatoria Fit for Partnership with Germany, organizado por Corfo y GIS, para Alemania. Ha liderado varios proyectos de la gerencia de emprendimiento en Corfo y pertenece a varias sociedades de mujeres emprendedoras a nivel mundial. Así que tenemos el placer de poder escuchar a María Inés Díaz, a quien dejo con ustedes. María Inés, por favor, la pantalla es toda tuya. Muchas gracias, Fabiola. Gracias por la invitación, gracias por la presentación. Y bueno, bienvenidos a esta charla de innovación. Voy a empezar a compartir aquí. Bueno, buenas tardes a todos los presentes en esta charla con el título de Innovación y Sustentabilidad en el marco de cambio climático. Obviamente que para empezar a hablar de estos temas, probablemente hay algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta primero, pero antes de empezar con eso, yo tengo que mencionar a una gran personaje del área política que ya está terminando su mandato, reconocida por muchas de nosotras las mujeres, como es Angela Merkel, donde ella dijo en la feria de Hannover en el 2018 que la innovación y el desarrollo lo dan las pymes y los emprendedores, y son un motor fundamental de las economías de muchos países, incluido el nuestro. Para poder tener un ecosistema de la innovación, ¿no es cierto?, y fomentar la actividad de los emprendedores, tenemos que tener 4 pilares fundamentales y un eje central. Ese eje central tiene que ver con que generemos a nivel país, ¿no es cierto?, un clima adecuado para generar negocios. Para eso necesitamos generar habilidades y capacidades. Necesitamos tener dentro de nuestro entorno un clima para la innovación, con la capacidad de adoptar y desarrollar nuevas tecnologías. También tenemos que generar acceso a financiamiento y, por supuesto, generar una articulación de cadenas de valor que terminan generando asociaciones con distintos actores de lo que es el ecosistema de emprendimiento e innovación. El ecosistema emprendedor en Chile es muy parecido al que podemos encontrar en otros países, donde los gobiernos fomentan la actividad de la innovación, fomentan el emprendimiento, esto se difunde a través de medios de comunicación, existen sistemas corporativos, intermediarios financieros, que nos ayudan a obtener financiamiento, existen las instituciones educativas, que son generadoras de conocimiento, que puede dar origen a nuevas innovaciones, y después tenemos un sistema donde podemos trabajar en conjunto con otros emprendedores, conocer a otros emprendedores, colaborar entre nosotros, hacer lo que se llama networking, y tenemos después actores que son incubadoras, que toman, ¿no es cierto?, estas ideas innovadoras, las apoyan no solamente con capital, sino también con mentorías y aceleradoras, cuando ya en realidad superamos las primeras etapas de nuestra innovación y queremos empezar a escalar, queremos llevar nuestra innovación, si se puede, al mercado, y probablemente palabras mayores son cuando estamos a nivel de los inversionistas, a los venture capital, que probablemente se han hecho bastante conocidos últimamente por estas grandes empresas
que han conseguido levantar un capital importante, ¿no es cierto?, que se conocen como los unicornios y probablemente los han escuchado en la televisión, en las noticias últimamente. Pero como les decía, hay conceptos que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de innovación. La innovación es un concepto y el emprendedor es otro concepto que tenemos que entender aparte. El emprendedor corresponde, o podemos definirlo como una persona que tiene la capacidad de descubrir e identificar algún tipo de oportunidad de negocio. Desde el punto de vista de la innovación, ese es un emprendedor, ¿no es cierto? En nuestra vida cotidiana nosotros podemos asignarle el rol de emprendedor a otra definición, digamos, pero desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la generación de negocios, esto es lo que es un emprendedor. Y junto con un emprendedor va muchas veces de la mano con el concepto de innovación, y el concepto de innovación, al igual que muchos conceptos que utilizamos en la actualidad, ha tenido una evolución. Las primeras iniciativas por definir lo que es la innovación ya surgen en 1930, y acá tenemos entonces que la innovación, más que definirla como tal en estos años, se habla de algunas de las formas en las cuales la innovación se puede hacer presente, se puede hacer patente, como es la introducción o la comercialización de un producto o servicio nuevo o mejorado, en la aplicación de productos y servicios existentes, introducir nuevos procesos de producción o mejorar esencialmente procesos empresariales que ya existen, abrir las puertas a nuevos mercados, desarrollar nuevas fuentes de suministro como materiales, equipos y otros insumos, y cambios fundamentales en las estructuras industriales y organizativas. Mucho de esto eh, actualmente sigue vigente porque efectivamente en todos estos ámbitos que mencionamos podemos ver que la innovación cumple un rol importante. Y llegamos a conceptos más actuales, donde le cito yo el concepto dado por Innova Chile, que pertenece, ¿no es cierto?, a Corfo, es una de las gerencias de Corfo, que es una de las instituciones a nivel gubernamental que apoya constantemente a los emprendedores y a las innovaciones, y que tiene que ver con la identificación de una oportunidad e implementar una solución novedosa, con valor agregado, que permita a la empresa generar nuevos ingresos y o ahorros. ¿Ya? Eso es importante porque no solamente la innovación va a estar relacionada con un aumento de ingresos, sino que también puede generar ahorros. ¿Ya? Otra cosa importante es que de la mano con la innovación y de la mano, ¿no es cierto?, con el emprendedor, necesitamos tener creatividad. Por lo tanto, la creatividad y la innovación van de la mano con el emprendedor, y esto siempre se va a ir dando en un contexto, ¿ya? Yo quiero resolver un problema, para eso creo una innovación, y ese es el contexto que tiene entonces mi innovación. ¿Qué tan creativo puede ser, no es cierto? También va a ir de la mano con la innovación, y también va a ir muy de la mano con respecto a las tecnologías que yo tengo disponibles para poder dar más impulso a mi creatividad, ¿cierto? Hay muchas soluciones actualmente con las cuales contamos en nuestro entorno y que fueron posibles gracias al desarrollo de tecnología. Por lo tanto, actualmente yo puedo decir que puedo ser tan creativo como la tecnología me lo permita. Y actualmente tenemos un alto nivel de tecnología, por lo tanto podemos ser muy creativos y usar esa tecnología para generar nuevas innovaciones. Una de las preguntas que uno se hace es ¿por qué innovamos? Y generalmente la respuesta más frecuente a eso es porque queremos venderles algo nuevo. Pero en realidad la innovación no busca eso, ¿ya? Y como dice acá la diapositiva, pero la verdad es que la innovación busca resolver un problema, un dolor o satisfacer una necesidad. Eso es detectado por un emprendedor y el cual se pone a trabajar en una innovación y por lo tanto trae como resultado una innovación, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo hablo de innovación, no debo pensar en que voy a venderles algo a alguien a un precio determinado, sino que como innovador tengo que pensar que estoy buscando nuevas oportunidades. Y esas nuevas oportunidades se van a dar justamente resolviendo problemas que aún no tienen solución, resolviendo un dolor que aqueja a algunas personas o una necesidad que no está satisfecha. ¿Ya?
Por lo tanto, eso es el foco de la innovación, ¿sí? Buscar soluciones a problemas. El arte de la innovación se puede definir como tratar de ser impresionante o ser impresionante sin una cantidad impresionante de trabajo. Por eso que muchas veces cuando escuchamos de una nueva innovación, cuando escuchamos a los emprendedores, ¿no es cierto?, cuando hablan en las noticias y nos cuentan sus experiencias, muchos de nosotros decimos, pero ¿cómo no se nos ocurrió a nosotros? ¿Por qué yo no lo pensé antes? Y eso tiene que ver con que muchas veces ellos, a través de procesos simples, generan una propuesta de valor, generan valor considerable y resuelven de manera relativamente simple algo que no estaba resuelto. No siempre se puede no tener una cantidad impresionante de trabajo detrás. Eso también va a ir de la mano de el tipo de innovación en el cual yo estoy trabajando. Si yo estoy trabajando en innovaciones del área biotecnológica, por ejemplo, son actividades que inicialmente requieren cierto trabajo, requieren de actividades de I+D, ¿no es cierto?, innovación, investigación y desarrollo, y ahí es un poco inevitable, pero en general el arte de la innovación está definido, como se los mencioné yo acá, es ser impresionante sin una cantidad impresionante de trabajo. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que ser innovador o innovar no es ser desordenado, ¿ya? De hecho, un buen innovador es una persona que plantea una estrategia, tiene claro los pasos a seguir, ¿ya? Por lo tanto, cuando queremos hacer una innovación, y yo creo que puedo desarrollar una innovación porque detecté un problema o una necesidad que no está resuelta, tengo que preguntarme qué es lo que voy a hacer para resolver esa necesidad que no está resuelta. ¿Para quién la voy a hacer y para qué la voy a hacer? Esas son las 3 preguntas esenciales que debo hacerme al momento de generar una innovación. Porque al responder estas 3 preguntas, yo voy a poder tener clara cuál va a ser la estrategia que voy a seguir. Y por lo tanto, el camino que va a llevar el desarrollo de mi innovación. Y las etapas de la innovación también están definidas, y lo primero, como les dije yo al principio, es identificar cuál es el dolor o problema que no está resuelto. Luego creo mi idea, ¿no es cierto? Digo, ah, perfecto, yo creo que puedo resolver este problema de esta manera. Luego viene la etapa de hacer un prototipo, tratar de mostrar, ¿no es cierto?, un modelo a pequeña escala, si es un producto tangible, se lo paso al posible usuario de mi solución para que lo evalúe, lo vea, le sirve, no le sirve, es fácil de usar o no es fácil de usar, de manera de obtener lo que es la retroalimentación de mi futuro usuario o cliente, de manera de ver si voy o no voy por el camino adecuado, ¿sí? La idea también es, si se puede tener varios prototipos, ojalá podamos tener varios prototipos, porque justamente este testeo que yo hago con aquellos posibles futuros usuarios o posibles futuros clientes, me va a ir indicando cuál es el camino y cuál de estos prototipos que yo estoy diseñando es el más adecuado para resolver el problema que yo estoy planteando. Y ya la última etapa tiene que ver con escalar. Decidir cuál va a ser mi prototipo, voy a hacer un piloto, voy a hacer algún testeo de mercado y voy a empezar a vender, y después a lo mejor voy incluso a vender en otros mercados. Y cuando estamos ya en esas últimas etapas, estamos hablando que en realidad lo que vamos a hacer es escalar, ¿ya? Probablemente pasó un poquito desapercibido en las primeras diapositivas, pero hay que tener en cuenta cuál es el foco de la innovación. Y para eso, esta diapositiva nos muestra algunas, ¿no es cierto?, aplicaciones. Sufrimos, de hecho, muchos de nosotros por la ausencia, el no funcionamiento de algunas de ellas esta semana. Y más que el producto Instagram, LinkedIn, TikTok, WhatsApp, Twitter, Facebook, ellos son productos, ¿cierto? Yo cuando estoy frente a mi computador y estoy viendo Facebook, estoy viendo el producto Facebook, ¿cierto? Pero en el fondo, desde el punto de vista de la innovación, la pregunta que uno tiene que hacerse es no qué es lo que son,
sino qué es lo que hacen. Y estas distintas aplicaciones, estas distintas redes sociales, nacen para responder la necesidad de comunicación, ¿ya? Por lo tanto, Facebook tiene una manera de generar comunicación entre sus usuarios. Instagram hace lo mismo, pero con un foco diferente. LinkedIn también hace lo mismo, pero su foco es distinto. Twitter, WhatsApp y TikTok hacen lo mismo, ¿no es cierto? Tratan de, lo que ellos resuelven es el problema de comunicación entre los seres humanos. Se diferencian entre sí en que cada uno lo hace con un foco distinto. Yo a través de TikTok me voy a comunicar con mi audiencia haciendo estos videos entretenidos, divertidos, ¿no es cierto?, que se han hecho, se hicieron bastante famosos y populares durante la pandemia el año pasado, ¿no es cierto? Pero fíjense que esa es la razón por la que nacen ellas, ¿ya? Porque satisfacen la necesidad de comunicar. Y ese es el foco de la innovación. El problema que estoy resolviendo o la necesidad que quiero satisfacer. ¿Sí? Por lo tanto, el foco de mi innovación no es el producto, no es Facebook, no es WhatsApp, no es TikTok. El foco de la innovación es la propuesta de valor. Por lo tanto, esa pregunta que salía en la diapositiva anterior, que nos decía qué hacen estas aplicaciones, en realidad es lo que responde a la propuesta de valor. Y que es sinónimo de lo que dice esta diapositiva, lo que el cliente puede hacer con el producto que yo estoy ofreciendo. ¿Qué es lo que pueden hacer los clientes de las distintas aplicaciones que vimos en la diapositiva anterior? Comunicarse. ¿Ya? Pero el foco de la innovación no es lo que el producto o servicio hace. ¿Ya? Entonces, y esto me va a permitir a mí, desde el punto de vista de la innovación, saber cuál es la diferencia que yo tengo del resto. Porque si volvemos a la diapositiva anterior, volvemos a ver estos ejemplos de estas distintas aplicaciones, yo sé que todas ellas me sirven para comunicarse y probablemente están dentro del paraguas de resolver el problema de comunicación. Pero yo estoy segura que cada uno de nosotros que estamos en esta reunión actualmente y otros, ¿no es cierto?, a nuestro alrededor, van a saber exactamente cuál es la diferencia de WhatsApp con respecto a Facebook, con respecto a Instagram. ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy generando una innovación, lo que tengo que tener más claro de mi innovación es la propuesta de valor que tiene mi innovación. ¿Ya? Luego viene este famoso modelo Canvas, ¿ya? Que en el fondo no vamos a entrar en detalle con respecto a él. Y aquí también hay un error porque muchas personas cuando comienzan con el proceso de innovación, comienzan, ¿no es cierto?, con el modelo Canvas. Y la verdad es que el modelo Canvas yo debería hacerlo cuando ya mi idea está un poquito más madura, cuando ya respondí las 3 primeras preguntas que aparecieron hace unas diapositivas atrás, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Para quién lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? Solo en ese minuto yo puedo sentarme a rellenar este modelo Canvas, que la función que tiene es ser una fotografía de perdón, como les decía, entonces, después yo veo este modelo Canvas que les decía yo que me muestra, es una especie de fotografía que me muestra el estado de mi innovación en un momento determinado. ¿Y qué significa esto? Esto significa que en la medida que voy avanzando, que en el desarrollo de mi innovación, esto puede ir cambiando, ¿ya? Eso también es súper importante porque el proceso de innovación es un proceso que no es estático, ¿ya? Entonces, el modelo Canvas que yo puedo obtener de mi innovación en este momento, no necesariamente va a ser el mismo modelo Canvas que yo voy a obtener en un año más, ¿ya? Y eso puede ser porque tal vez la relación con mi cliente cambió, la relación con mis proveedores también cambió, entonces eso va a hacer que el modelo Canvas también vaya cambiando. Eso también aplica cuando yo tengo una innovación o una empresa que desarrolla varias innovaciones en paralelo. Y eso significa que para cada una de esas innovaciones yo voy a necesitar un modelo Canvas, ¿ya?
pero también es importante el mensaje de mostrar esta diapositiva, es que el modelo Canvas no es la innovación. ¿Ya? El modelo Canvas me permite a mí hacer una fotografía del estado actual de mi innovación. ¿Sí? Y aquí viene entonces un poco la segunda parte, ¿no es cierto?, de nuestra charla, que tiene que ver con innovación y sustentabilidad. La verdad es que la pregunta más correcta que debiésemos hacernos es innovación y sostenibilidad, dado el tiempo actual, ¿no es cierto?, los tiempos actuales, las crisis que estamos viviendo actualmente, en especial la crisis del cambio climático, que es el foco que nos trae a esta reunión, es innovación y sostenibilidad, ¿ya? Y eso significa que cuando yo quiero hacer una innovación sostenible, todos los conocimientos que están relacionados con la innovación se aplican en este caso, pero con foco sostenible. Por lo tanto, una innovación sostenible es el desarrollo de nuevos o mejorados productos, por lo tanto, ¿no es cierto?, cumple con la definición que mencionamos al inicio de la presentación, procesos o servicios también que pueden ser mejorados, que consideran un grado de novedad, que consideran un valor agregado para la empresa, para el emprendedor. Sin embargo, ahora este modelo de negocios, esta innovación que yo estoy diseñando, debe considerar dentro de su planificación el impacto no solamente económico, sino el impacto social y ambiental. De tal manera entonces ahora que yo traigo este concepto de innovación respetando el medio ambiente, teniendo un impacto positivo social, además del impacto económico que puede traer, ¿ya? Y de esa manera, esta innovación va a colaborar, con la sostenibilidad de nuestro país, hacer a nuestro país sostenible, como dice aquí la definición. Y esta es la definición que aplica Corfo, por ejemplo, para poder determinar si una innovación que se está postulando para un posible financiamiento corresponde o no a una innovación sostenible. Probablemente, yo les mencioné y probablemente han escuchado en ocasiones anteriores lo que tiene que ver con el triple impacto. Si vemos la definición anterior, estuvimos hablando del impacto económico, estuvimos hablando del impacto social, estuvimos hablando del impacto ambiental. Eso actualmente se conoce como el triple impacto. ¿Y por qué les mostré yo el Canvas anteriormente? Porque cuando yo soy capaz de rellenar todos las 9 cajas, los 9 boxes que tiene el Canvas, es mucho más fácil poder visibilizar si efectivamente la innovación que yo estoy desarrollando tiene un triple impacto o no. ¿Ya? Y este triple impacto es impacto económico, social y medioambiental. Cuando se postulan a muchos fondos concursables, ya sea de gobierno o privados, actualmente se mide mucho el impacto que tiene la innovación que está presentando la empresa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hace unas semanas atrás se mencionó un caso de una empresa que vende café, ¿no es cierto? No estoy segura, pero digamos tipo Starbucks o Café Valdés, ¿no es cierto? Que generan vasos donde van a servir sus productos y que esos vasos están hechos con los desechos de la cáscara del grano de café, ¿ya? Por lo tanto, si yo voy con esa idea y pido que me la financien, va a tener justamente este triple impacto, porque va a generar un ahorro económico, le voy a dar un valor agregado a un desecho que no era considerado como materia prima anterior a eso, y además va a tener un impacto medioambiental porque no estoy generando nuevos desechos. Eso es súper importante en lo que tiene que ver con economía circular, con desarrollo sostenible, justamente, que es no crear más desechos, ¿ya? Y obviamente que el triple impacto es súper importante cuando se analizan, ¿no es cierto?, las crisis que tenemos actualmente, en particular la del cambio climático, que es la que nos convoca acá. ¿Sí? Algunos datos de lo que está ocurriendo con la innovación sostenible en nuestro país.
La innovación sostenible es un motor clave, de nuevo esto es parte de la información que ustedes pueden encontrar nuevamente en Corfo, para avanzar hacia la transformación de un nuevo modelo de desarrollo, que además de lo económico, se haga cargo de aspectos sociales y ambientales, ¿ya? ¿Por qué esto es tan importante? Porque si vemos lo que está ocurriendo en nuestro país, solo un 0,9% de las empresas nacionales son capaces de desarrollar o están involucradas en el desarrollo de innovaciones sociales, que están, por supuesto, orientadas a contribuir a soluciones a problemáticas de interés público. Y adicionalmente, el catastro de empresas en nuestro país nos dice que más de 1 millón de empresas existentes en Chile, o del más de 1 millón de empresas que existen en Chile, solo el 0,2% de ellas son capaces de generar, además de un beneficio económico, algún beneficio social y algún beneficio ambiental. Por lo tanto, si queremos ponernos en la vanguardia del impacto que pueden tener los desarrollos económicos o ciertas innovaciones que nosotros estemos pensando, en nuestro país, es importante entonces que tomemos en cuenta si efectivamente lo que yo voy a diseñar, la nueva innovación que voy a diseñar, va a tener solo un impacto económico o va a tener también un beneficio social y ambiental, ¿ya? Entonces, de esa manera, yo puedo ingresar al círculo virtuoso de la economía circular y de esa manera entonces apoyar a lo que es el desarrollo sostenible. Y acá entonces hablamos del concepto de economía circular, y para la economía circular yo tengo que generar innovación circular. Así como lo vimos anteriormente con la innovación, aquí de nuevo tenemos otra variable que tiene que ver con la innovación circular. Entonces la innovación circular es aquel tipo de innovación, por lo tanto yo nuevamente aplico los conceptos y los conocimientos de la innovación, pero ahora tomando en cuenta lo que son procesos de economía circular dentro de mis procesos productivos. Yo voy a generar una innovación dentro de justamente algunos de mis procesos productivos, tengo que tomar en cuenta dentro de ellos algún concepto de la economía circular, ¿ya? Y aquí hay una definición de lo que es economía circular, que tiene que ser entonces una economía que se caracteriza por ser una actividad productiva, reparadora y regenerativa en su esencia, ¿ya? Por lo tanto, los productos, componentes y materias mantienen su utilidad y valor máximo la mayor cantidad de tiempo, distinguiendo entre ciclos técnicos y biológicos. También la economía circular entiende que, si bien es cierto, nosotros estamos desarrollando innovación y tecnología, la estamos desarrollando dentro de un contexto. Nosotros no estamos solos, tenemos una interacción con el planeta, tenemos una interacción con los recursos de los cuales disponemos, tenemos una interacción con nuestro entorno cercano. Por lo tanto, la economía circular busca justamente que seamos respetuosos con ese entorno en el cual nosotros nos movemos, ¿sí? Por lo tanto, la economía circular se concibe como un ciclo de desarrollo positivo, continuo, que persevera y mejora el capital natural, optimiza los rendimientos de recursos y minimiza los riesgos del sistema al gestionar reservas finitas y flujos renovables. Por eso que si yo le doy un valor agregado a un desecho, ya simplemente no es un desecho, sino que puede convertirse en la materia prima que otro innovador, que otro emprendedor usa para el desarrollo de su nuevo producto o su nuevo servicio mejorado, ¿ya? Es así como, por ejemplo, han salido algunos ejemplos de empresas que toman, ¿no es cierto?, ropas usadas, sacan de estas ropas todos estos componentes que pueden ser duros o plásticos, como los cierres, los broches, los botones, los dejan aparte, toman esa ropa pasa por un sistema de hilado, y ese hilado se transforma después en hilos o en lanas que pueden ser utilizados para la generación de nuevos productos. Y otra cosa interesante es que este tipo de proceso no utiliza agua dentro de su producción, que es justamente una de las empresas de la ropa, ¿no es cierto?, de la industria de la moda textil, utiliza muchísima agua. Por lo tanto, ahí genero un modelo de negocios que está directamente relacionado con innovación circular, con economía circular, y de esa manera entonces entro también al círculo virtuoso de generar innovaciones que vayan de la mano con el desarrollo sostenible, ¿sí? Por lo tanto, en el tiempo actual en
en que nosotros estamos, el cambio climático y las aristas sobre las cuales el cambio climático tiene su efecto, tenemos que cambiar de lo que es una economía lineal, que es la que podemos observar acá arriba, hacia una economía circular, donde no estemos en una cultura de producir, usar y botar, sino que estemos en una cultura en la cual podamos entonces darle ciclos de vida a cada una de los desechos o cada una de las etapas que son parte del proceso productivo para ver si las puedo reincorporar a un ciclo productivo y generar a lo mejor nuevos productos. ¿Sí? Por lo tanto, los 3 principios básicos de la economía circular es que elimina la basura y la contaminación con diseño, tratar de mantener productos y materiales en uso por mayor tiempo y, por supuesto, ayudar a la regeneración de sistemas naturales. ¿Sí? Y para ir ya terminando esta charla, algunos ejemplos, ¿ya? Algunos ejemplos de innovación son los techos y los jardines verticales. ¿Ya? Necesitamos entonces tener más áreas verdes y el gran problema de las grandes ciudades es que cada vez va habiendo menos espacios para poder hacer justamente generar más áreas verdes, por lo tanto, nace la idea de los techos y jardines verticales, es decir, techos que tienen, se siembran, ¿no es cierto?, se colocan áreas verdes en los techos de algunos edificios, en los techos también de algunas casas, y se generan estos jardines verticales. Existen unas máquinas como la que vemos acá, que lo que hacen es capturar partículas de contaminación, partículas de smog, ¿no es cierto?, y de esa manera reducen la contaminación atmosférica. Y hay países como China, por ejemplo, que ya los están utilizando. Otros ejemplos tienen que ver con estas smart home que se utilizan, incluso es famoso porque existen algunos comerciales donde hacen propaganda a una marca en particular, donde a través de mi celular yo puedo generar el control de mi casa. Si bien es cierto, esto lo veo como, uno lo ve como súper tecnológico y como que estoy integrando todo en mi celular, tiene un aspecto de economía circular positivo, que es que yo puedo, ¿no es cierto?, optimizar el uso de energía, por ejemplo, dentro de mi casa, y si veo que no estoy afuera, o sea, perdón, veo que estoy afuera y puedo controlar de repente la cantidad de luces que están encendidas en mi casa, lo puedo hacer desde el celular, obviamente voy a ir y lo voy a hacer. Entonces esto va a hacer que yo pueda maximizar el uso de la energía que estoy gastando en mi hogar. ¿Ya? Entonces, no solamente tiene este concepto tecnológico, sino que va de la mano también con la posibilidad de ser eficientes en cuanto al monitoreo de el gasto de recursos que estoy generando en mi hogar. Y otra idea interesante que ha salido es los teléfonos inteligentes, los smartphones reutilizados y que son capaces de detectar tala ilegal. Entonces, en este caso lo que se usa es que se colocan algunas piezas del teléfono que son claves para captar sonidos en particular, lo que tiene que ver con sonidos de sierra, ¿no es cierto? Detectan sonidos de motosierra, entonces donde la tala es ilegal y está este sensor, yo sé que no debiese haber ningún sonido cercano que sea de una motosierra, porque en ese lugar la tala está prohibida. Entonces de esa manera se monitorea y en el lugar cercano al área protegida donde la tala no se puede realizar, se está realizando. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otra iniciativa más bien circular. Y bueno, acá hay algunas actividades, a veces hay muchas personas que están interesadas en conocer más sobre la economía circular, las implicancias que tiene, si existen fondos, por ejemplo, que estén enfocados a lo que es la economía circular. Aquí hay una serie de actividades, de algunas charlas que se van a dar, algunas de ellas dadas por Corfo, algunas por Cercotec, y aquí, por ejemplo, hay algunas actividades que ustedes las pueden revisar y están disponibles para el público en general. Suelen ser charlas tipo webinar informativos a los cuales ustedes pueden tener acceso gratuito previa inscripción. Generalmente asociada aquí, por ejemplo, si a ustedes les hubiese interesado la actividad del 23 de septiembre,
hace un clic acá y efectivamente encuentra el formulario de contacto que tiene que rellenar para poder inscribirse en esta actividad. Y eso sería la presentación que tengo yo para ustedes el día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad y quedo ahí disponible para sus preguntas. Muchas gracias, María Inés, por tu presentación, muy ilustrativa, muy interesante. Y bueno, hice una felicitación a la ponente. ¿Podríamos obtener los links que presentó para los talleres? Gracias y saludos desde México. Muchas gracias, Adriana, que nos estás viendo desde México. Sí, yo los comparto y se los mando. Ya. Ahora, si los quiere acá al tiro por chat, ahí no sé si Yo los creo que tengo sería tan mejor, más rápido, si que los sí, pudiese poner al tiro por no chat. sé si los tengo tan a la mano, pero voy a tratar de buscarlos para Ya. dejarlos compartidos acá. O si no, lo otro que podemos hacer es que si me deja el correo electrónico, yo le puedo contestar por correo electrónico. También es una opción. Sí, si me deja el correo electrónico, yo los mando. Ya. No sé si alguien tiene alguna pregunta que pueda escribir acá en el chat. Por mientras yo tengo una, porque ahí dejo el chat, es el correo Adriana, para que le mandes la información. Lo voy a copiar. Tengo una pregunta, porque en el fondo estamos en una época de cambio climático que está generando mucha complejidad, ¿cierto? Tanto en temas de sequía, pero también en temas de inundaciones, o sea, dependiendo de donde estemos localizados, es el impacto que vamos a tener. Y en este tema, poder innovar, uno lo ve como un poco complejo, ¿cierto? ¿Cómo innovo en materia de cambio climático? Entonces ahí, ¿qué recomendaciones puedes dar tú, Marinés, para ir innovando en materias que a veces uno cree que son muy difíciles o se requiere mucho conocimiento previo o se requiere contratar un pool de científicos para poder trabajar y que a veces no es así? Entonces, si tú nos puedes orientar un poquito con eso. Sí, bueno, como que todos hablamos ahora pre y post pandemia. En el mundo pre-pandemia, en el año 2019, de hecho, el gobierno de Chile lanzó ciertas fuentes de financiamiento que se llamaban Súmate a la economía circular, ¿ya? Y estos fondos de Súmate a la economía circular eran fondos donde yo podía optar hasta 10 millones de pesos, y como su título lo dice, Súmate a la economía circular, me daba la posibilidad a mí de testear si la idea que yo creía que podía funcionar para colaborar con este círculo virtuoso y estar dentro de lo que es una transformación de economía lineal a circular, si lo postulaban, lo evaluaban y me entregaban ese dinero para testear. ¿Ya? Por lo tanto, y eso quedó un poco trunco, solo se alcanzó a hacer una convocatoria a finales del 2019, lamentablemente vino la pandemia en 2020, por lo tanto los focos para poder postular a fondos tenían como centro el COVID y resolver los problemas inmediatos que la pandemia trajo, pero existen fondos que son chiquititos, digamos desde el punto de vista de los más chiquititos que entrega una institución como Corfo, que son 10 millones de pesos, y que me permiten a mí testear si mi idea funciona o no funciona, ¿ya? Obviamente que yo tengo que, como es un súmate, yo tengo que tener muy clara la idea de decir qué es lo que voy a hacer, para qué lo voy a hacer y quiénes se van a beneficiar con esa idea. Entonces, en base a esas tres preguntas, tú comienzas a desarrollar tus ideas, comienzas a rellenar el formulario y después llega un evaluador y te da un feedback. Te dice si usted fue aprobado o la verdad es que no, vas pasando distintas etapas y vas obteniendo un feedback de por qué sí y por qué no, ¿ya? Eso tiene que ver un poco con fondos cuando uno viene, por ejemplo, del área tecnológica o del área biotecnológica o del área de la Escuela de Ciencias de la Tierra, donde tú ya tienes cierto conocimiento, tú ya sabes, por ejemplo, dónde puede estar la debilidad del manejo de suelo, dónde puede estar la debilidad del manejo del recurso hídrico. Por lo tanto, tú crees que existe esta idea que si se la enseñas, por ejemplo, a una comunidad determinada, vas a mejorar la administración del recurso hídrico. Y con esa idea vas y te presentas a Corfo. Entonces, probablemente, como tú ya tienes una base, un conocimiento, vas a partir de una buena base para que tu proyecto sea bien evaluado, ¿ya? Si yo vengo de otra área donde probablemente
tengo muchas ganas, mucho ímpetu de hacer algo con reciclaje, por ejemplo, pero tal vez no tengo tanto ese conocimiento técnico porque no vengo del área de esa expertise. Claro. Existen fondos más pequeñitos todavía que los da Cercotec y que son los capitales abeja. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si yo quiero empezar, voy a dar un ejemplo de una empresa que ya existe, si yo quiero empezar a fabricar botones a partir de las tapitas plásticas de las botellas, voy y postulo a Cercotec. Entonces digo, lo que yo quiero hacer es una pyme que va a tomar las tapitas plásticas y las va a transformar en botones de distintas formas y todo. Y eso va a Cercotec y ahí los fondos son un poquito más pequeños. Son 3 millones y medio para mujeres que sean emprendedoras y 2 millones y medio para hombres emprendedores. Ahí hay una cosa, se ven más beneficiadas las mujeres, hay un factor de selección De positiva género. hacia las mujeres, exactamente. Ya, gracias Marilyn. Mira, y ahí un poco respondiste la pregunta que hace Pedro Rojas, que dice, ¿cuáles son los organismos del Estado que entregan fondos para la innovación? Claro, eso depende del tipo de innovación. Ahora, el organismo que más apoya innovación a emprendedores, por ejemplo, a Fabiola y a Gloria se les ocurre una idea con base tecnológica y que van a resolver el problema del cáncer. ¿Ya? Eso igual, Corfo también financia ese tipo de ideas, ¿ya? O a Fabiola y a Gloria ahora se les ocurrió un sistema para, como decía yo anteriormente, mejorar el manejo de aguas. Eso también va a ir a Corfo, ¿ya? Entonces, en general, Corfo tiene líneas de financiamiento que son transversales. No importa si la innovación que yo voy a hacer es circular o no, la puedo postular siempre y cuando tenga una base tecnológica. ¿Ya? Esa es como y para eso está lo que es la gerencia de innovación, para ese tipo de ideas, ¿ya? Ahora, dentro de esos existen subconcursos. Entonces, por ejemplo, los que tengan ya una idea loca de economía circular, que a lo mejor no son tan locas, viene ahora en noviembre, a finales de octubre, principios de noviembre, se abre una convocatoria de Súmate a Innovar de economía circular, que vuelve después de la pandemia en Gloria y Majestad, y vuelve también una convocatoria que se llama Crea y Valida, que también tiene foco en economía circular y que además tiene un beneficio extra si las líderes de esos proyectos son mujeres. Eso significa, eso también es súper importante porque los apoyos que da Corfo son, hay distintos, pero este tipo en particular que estamos hablando nosotros son más bien subsidios. Por lo tanto, siempre hay una parte que la tiene que poner el emprendedor que está postulando al proyecto. Y en el caso de que las empresas sean lideradas por mujeres, Corfo te da un porcentaje más alto de subsidio. Por lo tanto, lo que tú tienes, el delta de lo que tú tienes que colocar es menor. ¿Ya? Entonces, en general, esa es como mi recomendación, es como la institución más cercana a la que yo puedo postular una idea. Incluso mi consejo es, si ustedes creen que su idea es muy loca, no, pero esta idea es muy loca, ¿quién me la va a financiar? Postúlenla. Llenen el formulario, postúlenlo a Corfo, a alguna de las líneas que crean ustedes que hace más fit con la idea que ustedes tienen y van a recibir un feedback, sí o sí. Ellos entregan ahora actualmente entregan una tabla con detalles donde dice si el punto 1, punto 2, punto 3 es bueno, no fue suficiente, y te entregan un comentario de por qué no fue suficiente. Entonces a lo mejor mi idea no era tan loca y simplemente necesitaba un poquito más de madurez. Y yo con ese feedback que tengo, probablemente cuando vuelva a abrirse una convocatoria, voy a poder mejorar esa idea y la voy a poder volver a presentar. Perdón, estaba en silencio, ahora sí. Paulina Valdivia pregunta, ¿existen algunas líneas de financiamiento orientadas a municipios? No sé a qué se refiere efectivamente, específicamente a municipios. Por ejemplo, si yo soy vecina de la comuna de Santiago Centro o de Providencia o de cualquier, y quiero emprender, yo como vecina de esas comunas muchas veces tengo acceso a fondos que son de la municipalidad, ¿ya? Si eso existe o no existe, a quien yo tengo que recurrir para ver si efectivamente existen o no esos fondos es a la municipalidad. Y en la actualidad existen algunas municipalidades que tienen un departamento de innovación, o a lo mejor no se llama innovación, sino que se llama un departamento de emprendimiento. Entonces, si lo tienen, probablemente
te ayudan de alguna manera. Ahora, no todas las municipalidades te pueden ayudar con dinero, y hay algunas que te dan la posibilidad de participar en estas ferias itinerantes. Entonces, en algunas comunas, tú vas y tienes la posibilidad de ofrecer tus productos, y este fin de semana voy a estar en la Plaza Ñuñoa. El próximo fin de semana, voy a estar en la Plaza de Ramón Cruz. Y de esa manera ellos te dan la posibilidad de que tú uses ese espacio público para poder mostrar tus productos. Si la pregunta va enfocada en el sentido de que si las municipalidades pueden postular a fondos para generar un ecosistema de innovación, la respuesta es probablemente sí, pero ahí es un contrato, digamos, que tiene que celebrarse entre entidades gubernamentales, porque ahí las municipalidades tienen su propio sistema de financiamiento, tienen su propio sistema de cómo solicitar más fondos y para qué van a solicitar más fondos, y eso generalmente se hace al gobierno central. Entonces, depende de dónde haya estado el foco de la pregunta de Paulina, creo que De pregunta, Paulina, ¿no? sí. Iba a completar un poco lo que tú dices, porque efectivamente este año y hace poco se abrió por primera vez un fondo que financia ideas de servicios públicos. ¿Ya? Es un fondo que lo entrega el Estado. Entonces dice que si tú que tienes ideas para innovar en procesos de, no sé, atención al público o de resolver algún problema que entregue ese servicio, incluidos los municipios, por primera vez se podría postular y este fondo lo podría financiar, ¿ya? Pero como dice bien María Inés, no es lo común, ¿ya? No es el que se entreguen fondos a instituciones públicas. ¿Por qué? Porque en el fondo la idea de innovar es ayudar al emprendimiento, ayudar a generar nuevos negocios. Entonces se entiende que los servicios públicos no entregan, o sea, no son negocios, ¿cierto? Sino que son sin fines de lucro, y ahí cuesta un poco más poder conseguir fondos, pero se hacen alianzas estratégicas en las cuales igual los municipios se pueden ver beneficiados con el emprendimiento de un particular, ¿ya? Y esas triangulaciones sí existen y son válidas, porque efectivamente, como insisto, los municipios no pueden lucrar con fondos que sean entregados por instituciones públicas o privadas, sino no es el fin lucrar. Entonces, el objetivo de la innovación, por lo menos como está concebido acá en nuestro país, es de esa forma, que se generen nuevos negocios, ¿ya? De ahí, Sí, efectivamente. Y de hecho, para complementar también lo que tú dices, hasta hace un tiempo atrás, yo no sé si eso funciona actualmente, Vitacura tenía esta como organización dentro de la municipalidad que se llamaba Vita Emprende. Y en algún minuto Vita Emprende hacía llamados a concursos a sus vecinos. Entonces decía, tienes un emprendimiento, necesitas financiamiento, postula. Y ellos le daban a 10 empresarios, a 10 emprendedores, 1 millón de pesos. Y con eso ellos entonces ayudaban a estos emprendedores a iniciar su proceso en lo que es el emprendimiento. Pero no sé si eso existe, y tampoco sé si esa figura existe para otras municipalidades. Pero en algún minuto sí se trató de hacer algo como eso. trato de hacer. Ok. Patricio Valladares pregunta, dice, buenas tardes, hoy está de moda el concepto de Industria 4.0. ¿De qué manera o qué peso tiene este concepto a la hora de postular a fondos o en la creación de nuevos emprendimientos? Muchos saludos. Buen punto. La industria 4.0 es un concepto que nace en Alemania en el año 2011, y que lo que busca es digitalizar al máximo la mayor cantidad de procesos que estén involucrados en una empresa, ¿ya? Por lo tanto, una empresa 100% que utiliza la industria 4.0 es una empresa que tiene digitalizado su proceso de captura de proveedores, tiene 100% digitalizado su proceso de producción, y tiene 100% digitalizado su comunicación con los consumidores para hacer una cadena simple. Por lo tanto, eso es lo que busca la industria 4.0. Y gracias al desarrollo de la industria 4.0 es que actualmente nosotros podemos estar familiarizados con conceptos como la inteligencia artificial, es parte de la industria 4.0, el deep learning, el machine learning, son todas partes, los data systems también, todo esto es parte de la industria 4.0.
¿ya? Y a lo mejor los grandes desafíos que vienen para adelante, justamente con los data systems, tienen que ver con la ética con la cual se manejan ciertos datos. Yo creo que el gran dilema que va a venir de aquí en adelante no es si yo puedo implementar la industria 4.0 dentro de mis procesos, porque probablemente voy a encontrar dentro de mis procesos en la industria o en mi empresa algún punto en el cual yo pueda implementar la industria 4.0, algún proceso que yo lo pueda digitalizar, ¿cierto? Pero el dilema viene con dónde está la ética de los datos que yo estoy recolectando para poder digitalizar ese proceso. Entonces, yo creo que por ahí va un poquito más el dilema. Y con respecto a si se privilegia en los fondos, si yo tengo, estoy involucrado en la industria 4.0, va a depender también del tipo de fondo. ¿Ya? Existe, de hecho, el Ministerio de Ciencia junto con SOFOFA y junto con la Corfo, eran ellos tres que estaban participando, hasta hace un tiempo atrás abrieron una convocatoria que tenía como foco recibir proyectos que estuvieran enfocados en el desarrollo de la industria 4.0 y que involucraran el uso de inteligencia artificial en áreas críticas para el gobierno. Entonces, cuando yo veo ese tipo de fondo, obviamente que mientras más digitalizado esté el servicio que yo estoy ofreciendo o más digitalizada esté mi empresa, obviamente que va a tener altas posibilidades de ser financiado por ese fondo, porque ese es el foco de esa postulación, ¿ya? Ahora, en general, lo que se está haciendo más a nivel macro, porque eso ya es como bien específico con Industria 4.0, pero lo que es a nivel macro, básicamente lo que el gobierno está haciendo es comenzar a capacitar a los pequeños, a las pymes, ¿no es cierto?, para que conozcan lo que es la industria 4.0, para que conozcan cómo poder determinar qué áreas específicas de mi pyme podrían ser foco de la industria 4.0, y eso es lo que está ocurriendo más a nivel macro, más que a darle énfasis a financiar proyectos con 4.0, probablemente si postulan y tienen una idea clara, se van a ganar el proyecto, no es excluyente. Pero hasta el momento no hay, salvo el fondo que yo les mencioné, alguno que tenga foco exclusivo en 4.0. Pero sí hay muchos cursos de capacitación en Industria 4.0. Y el próximo año yo entiendo que comienza un proceso de intercambio de profesionales entre Chile y otros países, donde vienen expertos de otros países en Industria 4.0 a empaparnos de ese conocimiento que nos lleva a la delantera a los países desarrollados. Eso sin duda que es así. Muchas gracias, María Inés. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Si no, vamos a dar por finalizado también avisarles y pasarles un dato de que Corfo siempre está haciendo charlas y webinars para enseñar cómo postular a proyectos, cómo materializar una idea, ¿cierto? Son súper entretenidos, son súper didácticos también y son gratuitos, por lo que yo los invito a que revisen la página de Corfo y que puedan ahí inscribirse en estos ciclos de talleres que hacen, que son súper productivos, porque de verdad uno a veces tiene la idea, pero no sabe cómo plasmarla y cómo completar estos formularios, que al principio en la primera imagen uno los ve un poco complejos, pero que en realidad cuando uno asiste a estos cursos te das cuenta que en realidad no es tan difícil y enseñan a escribir y te dan tips de qué cosas tú tienes que poner y considerar para que tu proyecto sea bien evaluado. Así que le damos las gracias a María Inés, ¿cierto?, por haber dado esta charla. Le damos las gracias a ustedes por haber participado. Y nada, cualquier duda, consulta, lo pueden hacer por medio de correo y ustedes ya, la mayoría tiene nuestros datos. Así que, perdón. Muchas gracias y nos estamos viendo. Chao, muchas gracias. Chao, estén bien.